Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ya finalizando esta maratónica jornada de 24 horas para apoyar una noble causa que es el apoyo a la UNICEF para pues, todas las familias que alrededor del mundo han tenido problemas de COVID. Pues, creo que pues, es bastante grande pues, la afectación que ha habido, ¿correcto? En estos 50 minutos vamos a hablar acerca de Blob Storage y de File Storage. Me presento, mi nombre es Luis Orlando Mauri, soy trainer ya por 9 años, trabajo también para una organización que se llama CM Consulting y nada, quiero compartirles acá en este corto espacio algo relacionado con el almacenamiento de archivos en dos modalidades que nos ofrece Azure, tanto Blob como File, ¿correcto? Algo muy importante, pues ya lo hemos vivido a lo largo de esta sesión, pero pues por supuesto es necesario y es el propósito que nos reúne, que nos convoca aquí en estas 24 horas y es una donación para apoyar a la UNICEF. Aquí tenemos nuestro código QR que se ha compartido a lo largo de las diferentes sesiones. Por favor, pueden tomar su teléfono, escanear el código QR y directamente pueden hacerlo o ingresando directamente a la URL del sitio como tal, ¿correcto? A nuestros patrocinadores, las compañías que han hecho posible que hoy estemos acá, que llevemos a cabo este evento para todos ustedes, con más de 100 charlas en estas 24 horas, tanto en español como en inglés, donde pues esperamos que sean, que continúen siendo, aún ya faltan las últimas charlas que están empezando en este momento, más las notas de cierre y nada, pues darles las gracias por todo su apoyo. Al final de esta sesión, vamos a solicitarle su apoyo también. Voy a retirarme de acá para que puedan tener el código QR completo. Un par de feedbacks, un feedback individual, el primero de ellos, el speaker feedback, y un feedback del evento en general, pues que nos permite, por supuesto, mejorar día a día y pues cada vez llevar eventos de mayor calidad para ustedes, ¿correcto? Entonces, señores, sean pues bienvenidos a este espacio, a este corto espacio, porque la verdad, pues lo es bastante corto este tiempo que tenemos acá, solamente 50 minuticos, entonces vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, ¿correcto? Y entremos entonces de una vez en materia. Básicamente, como ya lo anunciaba el título de nuestra charla, vamos a referirnos a el almacenamiento esencialmente de archivos a través de dos modalidades que nos ofrece Azure, que son las que vamos a abordar acá. Hablamos de Blob Storage y hablamos de File Storage, ¿correcto? O de Azure Files. Resulta que Azure, como ya todos ustedes lo saben muy bien, es una plataforma que nos permite trabajar en diferentes contextos, tanto infraestructura como servicio, plataforma como servicio, etcétera. Hay un servicio, existe un servicio que ha venido acompañando a Azure desde su comienzo y es el servicio de almacenamiento, Azure Storage. ¿Qué pasa con este servicio? Básicamente, esta es la plataforma esencialmente que utiliza Microsoft, por supuesto, para todo lo relacionado con el almacenamiento. Hay unos servicios core dentro de este servicio, dentro de Azure Storage, dentro de los cuales podemos encontrar justamente al margen de los dos que nos van a concentrar en el día de hoy, podemos encontrar almacenamiento de registros en modelo tipo tabla, Azure Storage Table. Vamos a encontrar la posibilidad también de almacenar mensajes dentro de Azure Storage Queue. Y, por supuesto, estos dos invitados que tenemos acá, que es la parte de Blob y File. Tomamos estos dos porque específicamente se enfocan en lo que tiene que ver con la gestión de archivos. Son dos servicios diferentes, pero de alguna manera tienen pues, elementos en común, pero por supuesto, al ser diferente, pues hay elementos puntuales que lo van a ubicar en escenarios muy específicos de trabajo. Características a nivel general que nos ofrece Azure Storage, pues tenemos por acá, por ejemplo, la parte de durabilidad, donde lo vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a encontrar que hay diferentes opciones, diferentes mecanismos que nos van a dar una durabilidad de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, donde nosotros podemos tener entre 3 y 6 copias de nuestra información desplegada en uno o en varios data centers, en una o en varias regiones, de acuerdo, insisto, a nuestras necesidades.
Hablamos de un contexto de trabajo seguro, ¿correcto? Donde básicamente vamos a tener la posibilidad, por supuesto, de estar tranquilos frente a nuestra información. Ya lo vamos a ir desglosando poco a poco dentro de este espacio y, por supuesto, escalable. Este es bien importante porque no vamos a estar limitados pues a un tamaño específico como lo tendríamos nosotros en un entorno local cuando tenemos un disco de determinada capacidad, mientras que en este escenario no lo es. Sí hay unos tamaños límites que básicamente van a estar enfocados en los tamaños máximos que puede llegar a tener o albergar un determinado tipo de documento en un determinado momento, pero pues insisto, ya son especificidades de un único archivo, pero a nivel general no lo es. Entonces, tenemos acá, en primer lugar, ese escenario en el cual vamos a estar trabajando. Si extendemos esas características o ampliamos esas tres que ya mencionábamos, pues vamos a encontrar que es un entorno administrado, correcto, donde vamos a tener una facilidad para gestionar directamente toda nuestra información de una manera muy simple y, por supuesto, brindando características que permitan el acceso a las personas que lo requieren, ¿correcto? Garantizando en todo caso, sí, por supuesto, que se haga de manera segura. Tenemos entonces, para que empecemos a hacer la segmentación de los dos conceptos que estamos trabajando aquí, tanto el de blobs como el de files, una pequeña definición para que podamos empezar a determinar cuáles son justamente esas diferencias. Por ejemplo, la definición de blobs literalmente nos dice que es básicamente un almacén de objetos escalable, ¿de acuerdo? Que nos permite almacenar tanto información plana como binaria, archivos planos o binarios. Y actualmente nos da también un soporte para gestión de datos a través de Data Lake Storage, de segunda generación. Básicamente, aquí lo que tenemos es un servicio encargado para lo que tiene que ver con el almacenamiento de archivos. Pero ojo a esta palabra que mencionamos, servicio en su máxima explicación, en su máxima magnitud. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar Azure Blob Storage esencialmente para gestionar archivos a través de una capa de servicio o a través de una aplicación, no de manera directa. O sea, no nosotros como usuarios de manera directa, ese servicio no fue diseñado con ese fin, que nosotros podamos, por ejemplo, arrastrar y soltar archivos. Azure Blobs no está diseñado para ese fin. Existen herramientas como Azure Storage Explorer, a través de la cual nosotros podemos de pronto cargar archivos, pero realmente la esencia de este servicio está enfocada en esencialmente servirle a aplicaciones o servicios para que sean estos o se haga a través de estos el cargue de información, ¿correcto? En cambio, tenemos la definición aquí de Azure Files. Básicamente, si observamos la definición, dice, nos permite manejar archivos compartidos gestionados, tanto para la nube como para entornos locales. ¿Y qué significa eso de archivos compartidos? Creo que para muchos de nosotros, el concepto de file share, el concepto de servidor de archivos, por ejemplo, para ubicarlo en un plano local esta explicación, pues nos resulta bastante familiar. Pues bien, imagínense eso, pero dentro de Azure. Aquí, a diferencia del anterior de Blob, sí vamos a tener la posibilidad de nosotros, como mencionamos, como usuarios, directamente cargar archivos. Cargar archivos, por ejemplo, ¿por qué no? A una unidad extra dentro de nuestra máquina, que como lo dice la definición, puede ser una unidad adicional de una máquina local o puede ser una unidad adicional, básicamente de una máquina virtual, por ejemplo, en la nube, ¿por qué no? Perfectamente. O hosteada en cualquier otra plataforma, no necesariamente, y esto también es fundamental aclararlo, no necesariamente es un servicio que tenga el alcance a recursos que estén dentro de Azure, sino que pueden estar hosteados, insisto, en cualquier otra plataforma. Bien, vamos a partir de este momento a empezar a trabajar por una de las vertientes. Vamos a tomar la vertiente de Blob, que es quizás la vertiente un poco más extensa, que nos da más posibilidades dependiendo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, de las diferentes necesidades que nosotros tengamos al interior de nuestra organización. Así pues, entonces nosotros nos encontramos que cuando nos referimos a blobs directamente, vamos a ver que hay diferentes tipos de blobs, ¿correcto? Aquí tenemos tres tipos de blobs en estos momentos proyectados. Tenemos, por ejemplo, un blob de tipo blog, ¿correcto? Ahí está, blob de tipo blog. Tenemos también blob de tipo append, ¿de acuerdo? Y tenemos blob de tipo página. Y ustedes dirán en estos momentos, ok, perfecto, hay tres tipos. ¿Y cuál es la diferencia?
Básicamente, la diferencia está dada, por supuesto, por la forma en la que la información se almacena. Esto también va a determinar varias situaciones allí bien importantes, y es el hecho, por ejemplo, de llegar a esos límites que mencionábamos hace un rato en cuanto a la capacidad máxima que puede tener en un determinado momento un único archivo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la definición de cada uno de ellos, qué características puntualmente tiene y cómo nos pueden apoyar en nuestro día a día. El primero de ellos es blob en bloque, ¿de acuerdo? Blob en bloque va a ser muy importante porque al margen de lo que representa la definición del almacenamiento en bloque, que por supuesto implica que existen unos bloques internamente donde físicamente ya se va a guardar la información y que va a permitir organizar los datos de esa manera, va a ser el almacenamiento que nosotros mayoritariamente vamos a estar utilizando para el almacenamiento de archivos, de videos, de audios, etcétera, etcétera, que nosotros tengamos en nuestra organización. ¿Qué ocurre aquí con este almacenamiento en bloque? Como es en bloque, resulta que cada bloque puede tener hasta un máximo de 100 megabytes, ¿correcto? Un bloque, 100 megabytes. Y nos encontramos adicionalmente con que para este servicio, aparte de que ese máximo de un bloque 100 megabytes, cada archivo puede estar compuesto por un máximo de 50.000 bloques. Esto nos lleva a hacer una operación muy rápida donde podemos multiplicar 100 megabytes por 50.000 y eso nos va a dar 4.75 terabytes. Ese es el tamaño máximo que nosotros podemos tener de un único archivo. Obviamente podemos tener múltiples archivos, naturalmente, dentro de este tipo de almacenamiento, pero ese es el tamaño máximo que nosotros vamos a tener de un archivo dentro de la modalidad blob en bloque. Características adicionales que nos permite, por ejemplo, trabajar cargas de archivos de manera simultánea en una única operación de escritura. Eso para garantizar pues, que toda la información se haya cargado de manera satisfactoria, ¿correcto? Allí, junto al blob en bloque, encontramos otra opción que es blob tipo append. ¿Qué pasa con el blob tipo append? Blob tipo append está diseñado específicamente para esas operaciones en las cuales nosotros necesitamos permanentemente, digámoslo así, guardar un archivo, recuperarlo, escribirle, adicionarle nuevo contenido, de ahí viene el término append justamente, y volverlo a guardar. Abrir el archivo, agregarle contenido, guardarlo. Abrir el archivo, agregarle contenido y guardarlo. Es esa modalidad. Esa modalidad la encontramos nosotros en nuestras soluciones de negocio, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos almacenar logs. ¿Sí? Nosotros si decidimos guardar un logs, por ejemplo, dentro de un archivo, vamos a tener justamente esa modalidad. Creamos nuestro archivo de log, hacemos un registro, lo guardamos. Luego se presenta otra novedad, otro evento que genera otro log, volvemos a abrir el mismo archivo, le agregamos contenido y así sucesivamente. ¿Qué ocurre en esta modalidad? ¿También es en bloque? Sí, es en bloque. Pero hay una diferencia con respecto al almacenamiento blob. ¿Y es cuál? Y es que aquí los bloques, a diferencia del anterior, solamente van a poder tener un tamaño máximo de 4 megabytes, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, entonces ya nos cambia la operación, porque aquí ya estamos hablando de que un solo archivo va a tener un límite máximo actualmente de 195 gigabytes, ¿de acuerdo? Sí, solamente entre comillas, por supuesto, 195 gigabytes, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos alternativas hasta el momento. Blob en bloque, blob tipo append, y vamos con el tercero, blob tipo página, que lo tenemos aquí en esta parte, ¿correcto? ¿Para qué nos sirve ese blob tipo página? O en primer lugar, ¿qué es ese blob tipo página? A diferencia de los dos anteriores, la forma en la que se organiza la información ya no va a ser en bloque, ¿correcto? Sino que va a ser en páginas, ¿correcto? Y esencialmente cada página va a estar compuesta por 512 bytes de información. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Por qué me interesa conocer eso? Por algo muy importante, porque el almacenamiento tipo página se hace de una manera muy similar a cómo operan los discos duros, ¿correcto? Los discos duros convencionales. Y pues de aquí, que sacando provecho de ese mecanismo, Microsoft pues utiliza este escenario de almacenamiento tipo página, ¿para qué? Para que a través de él nosotros también podamos allí aprovisionar los discos duros virtuales, ¿correcto? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, aprovisionando una máquina virtual, vamos a necesitar que aprovisionarle discos duros, ¿correcto?
Y si estos discos son, por ejemplo, no administrados, nosotros vamos a tener que determinar, por ejemplo, la localización de estos discos duros virtuales. Pues bien, en general, este almacenamiento blob tipo página es el que nosotros deberíamos seleccionar para allí guardar los discos duros virtuales. Sí, atención, si van en la modalidad de discos no administrados, porque si son administrados, acuérdense que directamente Azure va a hacer ese proceso, por eso se llaman discos administrados. Entonces, ¿qué ocurre acá con ese almacenamiento página? Enfocado esencialmente en eso, ¿correcto? Es ideal en discos duros, para guardar mejor discos duros virtuales. El tamaño máximo de cada archivo en esta modalidad sí es mucho más amplio. Nos permite que un solo archivo tenga una capacidad de hasta 8 terabytes, ¿correcto? Entonces, fíjense que también ahí tenemos una diferencia en las tres modalidades que tenemos. Blob nos permite hasta 4.75 terabytes. Append Blob nos permite hasta 195 gigabytes y Blob tipo página nos permite almacenar hasta un máximo de 8 terabytes. Y por supuesto, pues también mencionábamos algo fundamental y es qué tipo de operaciones normalmente voy a llevar allí. Digamos que, para recapitular en este punto, si queremos almacenar, insisto, documentos como de Word, de Excel, de ofimática en general, archivos de video, archivos de audio, pues la opción ideal sería seleccionar un blob tipo block o en bloque, ¿correcto? El primero de ellos. Si estamos desarrollando una aplicación y decidimos guardar el log de parte de nuestra aplicación en un archivo, por ejemplo, un archivo de texto, la alternativa sería blob tipo append. Y si por el contrario lo que necesitamos es crear un VHD, un disco, un archivo de disco duro virtual, la mejor alternativa sería blob tipo página. Pero aquí no para la segmentación que nosotros vamos a tener a la hora de trabajar con archivos dentro de esta modalidad blob, B-L-O-B, ¿de acuerdo? Aquí no para, solamente es una de las diferentes especificaciones que vamos a tener que realizar. Viene una que es muy importante, aquí la tenemos, y es relacionada con las opciones de durabilidad, ¿correcto? Nosotros muchas veces escuchamos comentarios acerca de que si yo tengo la información en la nube, ya está respaldada. Eso, como digo yo, en ciertos escenarios es verdad, en otros ciertos no tanto. A veces escuchamos decir cosas como que, como la información está dentro de la nube, no necesito tener copia de seguridad. Bueno, dependerá también del apetito de riesgo que yo tenga frente a mi información y, por supuesto, el tipo de información que tengamos. Pero lo cierto es que Microsoft, cuando nosotros utilizamos este mecanismo de almacenamiento, nos ofrece diferentes alternativas que quizás puedan adaptar mejor a nuestras necesidades, ¿correcto? A nuestras necesidades de mantener la información, a nuestras necesidades de disponibilidad de la información también, ¿correcto? En total, tenemos 6 alternativas de durabilidad que hoy por hoy nos ofrece Azure Storage. Vamos a revisarlas una a una muy rápidamente. La primera de ellas que tenemos allí, a la izquierda de sus pantallas, es LRS, ¿de acuerdo? Básicamente nos va a dar una redundancia local. Y aquí quiero precisar algo muy importante que mencionábamos iniciando esta charla. Siempre vamos a tener, en el peor escenario, vamos a tener redundancia. En el peor escenario, vamos a tener 3 copias de nuestra información. ¿Qué es lo interesante de esto? Recuerda una característica que veíamos al comienzo, que la mencionábamos como administrado. Pues lo interesante de esto, señores, es que si yo selecciono cualquiera de estas alternativas, realmente no tengo que hacer nada a nivel administrativo para gestionar esta información. ¿Me explico? Les acabo de decir que en el peor escenario vamos a tener 3 copias de la información. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos que lidiar con ningún tipo de conexión, de replicación, de manejar sincronización de esos datos en lo absoluto. Es un servicio totalmente administrado. Y para eso, entonces, como ya les mencionaba, arrancamos con el primero, LRS. Puse una notica por aquí abajo, ¿de acuerdo? Quiero hacer referencia a esa notica que está por acá. Vamos aquí a quitar esto para que la leamos claramente. Y dice, fíjense que esto es muy importante porque nos da una magnitud, nos permite medir de una manera clara de qué estamos hablando en términos de durabilidad. LRS, para poner el contexto completo, es la opción más bajita, la mínima que yo tengo dentro de Azure Storage. Y LRS, fíjense, me provee una durabilidad de 11 nueves, es decir, 99.9999999 más
porcentaje por ciento de durabilidad de los objetos sobre un año determinado, sobre un año, ¿correcto? 11 nueves y es la más bajita de todas. Entonces, eso también, si ustedes lo quieren traducir a tiempo, les puede dar un indicador de qué estamos hablando en términos de este servicio, de lo que me otorga este servicio. E insisto, no estamos hablando del servicio general de Azure Storage, estamos hablando sí, del servicio de Azure Storage, pero específicamente de la modalidad más pequeñita que me da el servicio, que es LRS. Ahora sí entremos en materia para ir determinando cada una de estas 6 opciones. Aquí tenemos 3, faltan otras 3. Entonces, LRS, ¿qué significa? Un almacenamiento redundante localmente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se traduce eso en la práctica esencialmente? Pues muy fácil. Esencialmente significa que Microsoft, cuando ustedes saben, cuando yo hago un aprovisionamiento de un recurso en Azure, debo especificar una región, ¿cierto? Entonces, lo que hace Microsoft, lo que hace Azure es que sobre esa región que yo especifiqué, va a tomar una localización física, por supuesto, y en esa localización física va a ubicar 3 copias de mi información. Eso sí, cada una de las copias va a estar en racks distintos. Véanlo de esa manera, en racks diferentes. Y ustedes dirán, ¿y por qué en racks diferentes? Ah, pues básicamente para proteger contra fallos que se puedan presentar a nivel de rack. Por ejemplo, un daño eléctrico, un daño puntual contra los discos, contra un disco. Por supuesto, el hecho de que esté en la nube no está exento de que no ocurran situaciones, pero pues para eso vamos a tener no una copia ni 2, sino 3 copias de nuestra información ubicadas de esa manera. ¿Qué es lo interesante? Que, insisto, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para hacer esa configuración. Lo único que necesitamos es determinar en qué región vamos a ubicar nuestros datos y en este caso sería la modalidad LRS, que es la mínima que hay. O sea, en Storage no tenemos una opción no redundante. La mínima opción nos va a dar 3 copias de la información. Pero hay más. Ahí al ladito vamos a encontrar una alternativa que es ZRS. ¿Y qué significa ZRS? Básicamente también todas son redundantes, por supuesto, todas son redundancy storage. Es una redundancia ya no local, sino zonal. También aquí vamos a tener 3 copias de la información. ¿Pero qué sucede? Básicamente sucede que Microsoft va a utilizar zonas distintas, zonas de disponibilidad distintas. Si están familiarizados con el trabajo, por ejemplo, desde máquinas virtuales, ya vendrán muy seguramente dentro de su léxico, dentro de su terminología, el tema de zonas de disponibilidad ya adherido. ¿Qué ocurre? Esto nos permite, básicamente, también tener las 3 copias. Microsoft lo organiza todo para nosotros, insisto, es totalmente transparente, pero esta vez las copias van a estar más dispersas en zonas diferentes. ¿Y esto para qué me sirve? Ah, bueno, aquí ya me protege no solamente contra un fallo a nivel local en el rack, sino incluso que pueda afectar toda la zona, ¿correcto? En su totalidad. ¿Por qué? Porque mis copias van a estar fuera de esa zona. Es así de sencillo. Ah, bueno, algo importante, y es que nosotros vamos a tener solamente un endpoint. Para nosotros como usuarios no vamos a recibir, a pesar de que Microsoft tiene 3 copias, nosotros no vamos a tener acceso a esas otras copias adicionales. Solamente vamos a operar toda la gestión a través de un único endpoint. Más sencillo todavía, porque nuestras aplicaciones no tendrán que preocuparse por determinar si la información está disponible o si hubo alguna falla y tener que determinar un proceso de rollback, de failback, de failover, no, para nada, sino que simplemente va a ser todo de manera transparente. Bien, la siguiente alternativa que tenemos aquí entre opciones de durabilidad nos lleva a la opción GRS. GRS, ya aquí cambia. Ya no vamos a tener 3 copias de la información, ahora vamos a tener 6 copias de la información. A partir de esta opción de durabilidad GRS, vamos a tener 6 copias de la información. ¿Y cómo se organizan esas 6 copias? Ah, pues muy fácil. Básicamente, Microsoft va a utilizar 2 regiones, ¿correcto? 2 regiones, ya no una, sino 2 regiones. Y aquí tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante que existe dentro de Microsoft, y es ¿cuál? Nosotros, hoy por hoy, Microsoft existe en 56 regiones, ya próximamente 60. Aquí en Latinoamérica próximamente vamos a tener una nueva región en el centro de México, ¿de acuerdo? Les comento si no estaban enterados. En el centro de España también, este año ya está anunciada una siguiente región para completar 60. Entonces, ¿qué ocurre?
Microsoft tiene, vamos a contar esas 4 que están anunciadas ya, 60 regiones. Cada región, y esto es muy importante, para cada región, Microsoft ha dispuesto otra región que funciona como su región par. ¿De acuerdo? Microsoft lo dispone, dice, ok, perfecto, yo tengo una región que se llama Este de Estados Unidos, existe otra región que se llama Oeste de Estados Unidos, y esa va a ser su región par. O sea, no es algo que nosotros determinemos, sino que ya está determinado por el mismo diseño, por la misma arquitectura de las regiones de Microsoft. Cuando nosotros vamos a aprovisionar, ya lo mencionábamos, cualquier recurso en Azure nos va a solicitar el nombre de la región donde nosotros vamos a operar. Supongan ustedes que nosotros vamos a crear específicamente una cuenta de almacenamiento en la región este de Estados Unidos y decidimos seleccionar esta alternativa, GRS. ¿Qué pasa? Van a haber 6 copias. 3 de esas copias van a estar en la región que yo seleccioné, es decir, este de Estados Unidos, ¿correcto? Y van a estar en la misma modalidad, y eso quiero hacer referencia porque ahorita en las otras podemos confundirnos un poco, y esas 3 copias van a estar en la misma modalidad que acabamos de anunciar, lo que es LRS, es decir, las 3 copias dentro de la misma zona en racks diferentes, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están entonces las otras 3 copias? Las otras 3 copias están en la región par de esa región inicial que nosotros seleccionamos. Para este ejemplo que acabo de mencionar, entonces estarían en el oeste de Estados Unidos, ¿correcto? Yo no tengo la posibilidad de definir específicamente o físicamente cómo van a quedar más allá de la selección de la región donde yo voy a empezar a trabajar mis datos. Eso es lo que me da la alternativa GRS y al igual que las anteriores, solamente voy a tener un único endpoint, un solo punto de entrada. Mis aplicaciones, mis usuarios no tendrán que preocuparse por saber si al punto donde estamos haciendo la solicitud está disponible o no. Eso es algo totalmente transparente para nosotros como usuario y por supuesto para nuestras aplicaciones. Bien, son 6 opciones de durabilidad, llevamos 3. Las otras 3 son GAEGRS, GAGRS, ¿correcto? Es muy similar al anterior, por no decir que prácticamente igual, salvo una característica adicional que vamos a encontrar. ¿Cuál es esa característica adicional? Resulta que esta opción, a diferencia de las anteriores, me va a brindar un segundo endpoint, ¿correcto? Fíjense que hasta acá habíamos hablado de un solo endpoint para trabajar con esos archivos. GARS me da un segundo endpoint, también 6 copias, al igual que GRS. Pero ese segundo endpoint me va a brindar acceso, atención, de solo lectura, ¿de acuerdo? Aquí la sigla, voy a hacer una corrección, señores. Aquí la sigla no es GAGRS, sino RA, ¿de acuerdo? RAGRS, que es Read Access. Read Access, ¿correcto? Entonces, ese segundo endpoint va a ser un endpoint de solo lectura, ¿correcto? Donde nosotros ya tendríamos la posibilidad de sacar provecho de esta característica. ¿Para qué? Para utilizar quizás un endpoint, tanto para leer como para escribir archivos, y tenemos aquí la posibilidad de utilizar ese segundo endpoint solamente para operaciones de lectura, con lo cual vamos a sacar un mejor beneficio en lo que tiene que ver con el trámite de nuestros archivos. Ahí vamos, RAGRS, atención, no es GA, como está en el slide, sino RA, ¿bien? Nos quedan 2 más, que son las más recientes incorporaciones que ha tenido este servicio, que son GZRS, ¿correcto? Y RAGZRS. ¿Qué es GZRS? También es un despliegue global. También vamos a tener 6 copias de la información, pero esta vez las copias que van a estar localizadas en nuestra región principal van a estar distribuidas de la misma manera como distribuimos en el escenario ZRS, es decir, van a haber 3 copias, pero en zonas distintas, ¿correcto? Al tener las copias en zonas distintas, nos va a mejorar, por supuesto, ¿qué? El tema de resiliencia, nos va a mejorar la disponibilidad, pero hay que tener algo muy en cuenta, nos va a afectar un poquitico la latencia. ¿Por qué nos afecta la latencia? Porque la información va a estar respaldada en una localización pues más lejana y por supuesto pues allí hay una correlación entre distancia por supuesto y de cierta manera pues también el tema de latencia. Y la última alternativa que tenemos aquí es RAGZR, que es igual al anterior, GZR, pero me va a dar otra vez ese segundo endpoint que me va a permitir hacer consultas de solo lectura a mis datos. Entonces, es la alternativa que me va a dar mayor capacidad
¿de acuerdo? En términos de disponibilidad como tal, RAGZR. Pero al mismo tiempo, recuerden que las copias van a estar en una región distinta. ¿Contra qué me protegen estas alternativas de tipo GRS o GZRS? Específicamente, si se llegase a presentar un daño en toda la región, que es pues bastante poco probable, pero pues está allí, es una medida preventiva. Si se llegase a presentar un daño en toda una región, pues tenemos una región alterna en donde vamos a tener garantizados que hay 3 copias de nuestra información y con eso pues nosotros podemos continuar prestando el servicio. Bien, eso en lo que tiene que ver con opciones de durabilidad. Y noten ustedes acá que tenemos diferentes alternativas, ¿correcto? Para operar, para salvaguardar nuestra información. ¿Qué es lo interesante otra vez? Que nosotros no necesitamos tener que gestionar absolutamente nada referente a estas copias. No me tengo que preocupar por si los datos se sincronizan, no me tengo que preocupar por estar revisando, dejar un listener, hacer un ping, qué sé yo, para determinar si los diferentes localizaciones donde va a estar la información está disponible o no. No me tengo que preocupar por que si falla cambiar de endpoint. No, en lo absoluto. Toda esa gestión es totalmente transparente. Por supuesto, y en términos de precios, pues el precio va a variar dependiendo de la capa que nosotros hayamos seleccionado. Tenemos acá entonces, señores, hasta acá. Fíjense que cuando nosotros decidimos guardar información en Azure, no solamente es decir, voy a guardar un archivo, sino que tendríamos que decidir el tipo de blob, que ya lo mencionábamos, y ahora la opción de durabilidad que nosotros necesitemos. Pero insisto, aquí siempre hay más. ¿Y si hay más? Sí. Hay algo que se llama las capas de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y ¿también aplica para esto? Sí, total. Básicamente contamos con 4 capas de almacenamiento. Hay una capa premium, correcto, que me va a ofrecer definitivamente las mejores prestaciones en términos de consistencia y de latencia, la más baja latencia, es decir, ideal para operaciones transaccionales que nosotros necesitemos hacer. Capa premium. Aparte de esa capa premium, existen otras 3, capa hot, cool y archive. La capa hot básicamente nos permite dar una priorización para datos que sean procesados de manera continua, de manera frecuente. Yo necesito acceder de manera frecuente a unos datos, descargarlos, modificarlos, cargarlos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces serían datos ideales a ser localizados dentro de esa capa hot. Hay una capa cool. Y nosotros siempre tenemos en nuestra organización archivos que no se van a consultar de la misma frecuencia. Aquí quiero hacer referencia a algo muy importante y es el ciclo de vida de los datos. Quizás, por ejemplo, cuando empieza el ciclo de vida de una información, pues va a ser consultada de manera mucho más frecuente. Pero a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, posiblemente esa frecuencia de utilización empieza a disminuir. Nosotros podemos, durante esa gestión del ciclo de vida de los archivos, ir modificando también estas capas. Eso quiero precisarlo. O sea, no es que en mi archivo yo seleccione capa HAT y va durante toda su vida a estar en esa capa. No, puedo irlo modificando según va avanzando el ciclo de vida. Y eso es importante porque cuando llegamos a la capa cool nos vamos a encontrar con que es una capa diseñada para alojar archivos que sean accedidos de manera menos frecuente, ¿correcto? Y me falta una, pero en este punto quiero hacer la siguiente precisión. Ustedes quizás aquí digan en este instante, hey, pero yo para qué me voy a complicar con eso, si simplemente yo puedo cargar el archivo, no sé, en la capa premium, por ejemplo, y dejarlo ahí. No pasa nada. ¿Para qué me tengo que yo desgastar moviéndolo a una capa JAT, a una capa cool o peor a una capa archive que todavía no hemos mencionado? Pues yo les diré por varias razones. La primera, por aprovechar mejor los recursos y dentro de los recursos también está el recurso económico, ¿correcto? Por supuesto, el costo de almacenar información en cada una de estas capas es diferente. Ahora, no tengo que mirarlo solamente en términos de costo. Tengo que mirarlo en términos de necesidad de negocio y en esto se hace mucho énfasis, ¿correcto? Pero es una realidad, es una realidad. Si yo estoy trabajando con un archivo, hoy por hoy necesito publicarlo, muy seguramente va a atraer la atención de muchas personas, pero quizás en la medida en que empieza a pasar el tiempo, la necesidad de consultar esa información empieza a disminuir. Imagínense ustedes el siguiente caso, un balance contable. Un balance contable recién sale, pues va a tener, por supuesto, muchas miradas, ¿correcto? Quizás incluso dentro de ese año va a ser consultado de manera muy frecuente, pero quizás el mismo balance, pero ya 5 años más adelante, pues sí, va a ser importante conservarlo, nadie ha dicho que no, pero
ya no va a ser consultado con la misma frecuencia que se consultaba en el momento en que fue creado. Eso corresponde a lo que acabamos de mencionar y está relacionado, por supuesto, con el ciclo de vida de la información. Volvamos a las capas. Ya habíamos mencionado capa premium, capa hot, capa cool, y hay una capa adicional, que es esta que está aquí detrás mío, la capa de archivo, ¿de acuerdo? Capa de archive. ¿Qué pasa? Son los archivos que raramente van a ser accedidos, ¿correcto? Raramente, pero obviamente necesito conservarlos. Piensen ustedes información histórica de varios años, piensen en información de pronto, copias de seguridad que por razones de compliance, por razones legales, yo necesito conservar, pero que difícilmente yo voy a acceder, ¿de acuerdo? O con muy poca frecuencia voy a acceder. Entonces, en esos casos, para esos escenarios, existe esta capa que está aquí, que es la capa de archive, que me permite justamente acomodarme mejor a esas circunstancias. Insisto, la idea de manejar estas diferentes capas es ubicar la capa adecuada a mi información, y para esto es fundamental, no en vano lo hemos mencionado acá, conocer de antemano el ciclo de vida de la información, el ciclo de vida documental o las tablas de retención documental, como la llamen en sus correspondientes países, ¿correcto? ¿Para qué? Para que a partir de ahí nosotros podamos definir un proceso de automatización, por ejemplo, que se encargue de ¿qué? De mover esos archivos en la medida en que van cumpliendo cada uno de sus ciclos en las diferentes etapas. Y con eso también, por supuesto, establecer una mejor relación costo-beneficio con base en ese escenario. Bien, ahí tenemos entonces tres elementos claves a la hora de seleccionar nuestro tipo de almacenamiento. Entonces tenemos por un lado lo relacionado con el tipo de block, que puede ser bloque, append o page, página. Tenemos también las opciones de durabilidad y tenemos ahora en esta parte de las capas de almacenamiento. ¿Cómo nosotros podemos llevar información que ya tenemos en un ámbito local directamente a este escenario de storage? Pues bien, hay múltiples opciones. Aquí hay 6 de las opciones que nosotros tenemos para hablar de un proceso de migración, ¿correcto? Rápidamente para enumerarlas, podemos utilizar la utilidad de AZCopy, ¿de acuerdo? Podemos utilizar una biblioteca de .NET que se llama Azure Storage Data Movement, ¿de acuerdo? Podemos utilizar Azure Data Factory para hacer todo ese proceso de integración directamente desde a través de procesos de integración como tal en la nube, a través de Azure Data Factory como tal. Podemos utilizar BlockFuse, podemos utilizar Azure Data Box, si mi volumen de datos es muy grande. Recuerden que nosotros tenemos una alternativa y es que físicamente poder hacer ese traslado de los datos a la nube. Eso se hace a través de una oficina local de Microsoft que nos puede suministrar esa cajita o ese casi que es como un carrito de mercado, la opción más grande, que nos permite copiar grandes volúmenes de información para hacer ese proceso de copiado hacia la nube, o directamente utilizar el servicio de import-export de Azure para llevar esos datos. Claro, si es individual, pues puedo también, por supuesto, copiarlo de manera directa, ¿sí? Para eso puedo utilizar Azure Storage Explorer, por ejemplo. Hay varias opciones, hay varias alternativas. Todo depende de qué tanto volumen nosotros necesitemos transmitir, con qué frecuencia, con qué periodicidad, y pues poder adaptarnos a las diferentes circunstancias. Bien, ahí están opciones de migración. Algo muy importante y que no quiero pasar por alto son posibles escenarios en los cuales nos viene muy bien utilizar, en este caso, almacenamiento tipo blob, ¿correcto? Ya sabemos que Azure Blobs nos permite tener datos no estructurados, ¿de acuerdo? Para guardarlos de manera masiva. También nos soporta, lo mencionábamos al comienzo, aquí lo resaltamos nuevamente, manejar Data Lake Storage, segunda generación, ¿correcto? Dentro del alcance que nos da Azure Blob. ¿Y cuándo lo utilizamos? Por ejemplo, cuando nosotros deseamos que nuestra aplicación nos dé un soporte para acceso de información en streaming o aleatoria. Ustedes saben que, por supuesto, si nosotros vamos a tener un archivo de video, un archivo de audio, vienen muy bien esas opciones de streaming porque van a permitir que no sea necesario descargar todo mi archivo para poderse ejecutar, sino que se puede ejecutar de forma secuencial, y eso nos va a dar cabida al tema de streaming de manera directa. Esto significa que si yo tengo, por ejemplo, un archivo de video, supongan ustedes, y lo guardo en Blob Storage, ¿sí? Y lo accedo,
a ese archivo, automáticamente y por defecto va a buscar la opción de ejecutarlo, tal como ocurre cuando nosotros queremos ver una película en Netflix o algo por el estilo, que se va por la opción de streaming, ¿correcto? Por supuesto, si hay permisos los podemos descargar, pero pues también sacar provecho del tema de streaming, sobre todo en archivos de media que sacan provecho, pues por supuesto, de hacerlo de manera ordenada y secuencial, ¿de acuerdo? También podemos por supuesto, permitirle a nuestras aplicaciones acceder a los datos desde cualquier parte. La idea es esa, la idea es que ese servicio funja como un acompañamiento de las aplicaciones. Muchas veces nosotros cuando tenemos aplicaciones necesitamos tanto almacenar como recuperar archivos y pues Blob Storage es una excelente opción para hacer eso. Y por supuesto también, si nosotros lo que queremos es construir, por ejemplo, un data lake corporativo, entonces nosotros podemos encontrar en Azure Storage, en este mecanismo de Blob, una excelente opción para guardar información que posteriormente sobre la cual se vaya a llevar a cabo algún proceso de análisis o incluso guardar los resultados de esos procesos de análisis también allí. Esos son algunos de los casos de uso, de los escenarios en los cuales cabe la utilización de Blob Storage. Pero bien, esta capacitación no solamente incluía hablar de Blob Storage, tenemos el otro componente, el cual hemos dejado un poquito de lado, pero la verdad es que es bastante sencillo y ya vamos a ir a hablar de él. Por supuesto, nos estamos refiriendo a File Storage o, como hoy se llama, puntualmente que se llama Azure Files. ¿Qué pasa con Azure Files? ¿Cuál es la clave de Azure Files? Vea, vamos a ponerla en este sentido. Mientras que Azure Blobs se enfoca en lo que tiene que ver con la gestión de archivos, principalmente para servirle a aplicaciones y servicios, ya lo mencionábamos también, Azure Files me da una ventana, me ofrece una ventana para que yo como usuario directamente pueda consultar y cargar esos archivos de manera directa sin que necesariamente sea requerido una aplicación. Por eso en Azure Files, la clave está acá, es en ese protocolo que está aquí arribita que dice SMB, ¿de acuerdo? Ese es el protocolo clave. ¿Por qué? Porque ese protocolo clave es el que me va a permitir justamente que yo pueda, por ejemplo, mapear una localización de Azure Files hacia mi máquina, que puede ser máquina física, virtual, máquina en Azure o en cualquier otra plataforma. Me permite, por supuesto, mediante la modalidad de arrastrar y soltar, copiar y pegar, llevar archivos de manera directa. Y puedo, por supuesto, también manejar algún escenario de sincronización con mi entorno local. Entonces, esto lo que nos da es la posibilidad, esencialmente, de, ¿por qué no considerarlo como una alternativa a un file share? De hecho, vamos a ver también cuáles son los escenarios de utilización de Azure Files. Y aquí nos vamos a encontrar justamente con esa alternativa. Bueno, en primer lugar, la descripción nos ofrece, por supuesto, una opción totalmente administrada para compartir archivos, ¿de acuerdo? Utilizando la clave, insisto, es esta. Si ustedes quieren identificar rápidamente la clave de Azure Files, está en el protocolo SMB, Standard Server Message. Standard Server Message Blob, específicamente. Entonces, este protocolo SMB es el que nos va a permitir que nosotros podamos montar unidades adicionales, poder mapear esos repositorios hacia discos locales de manera directa y ya el comportamiento sería como el de cualquier carpeta compartida, ¿de acuerdo? Y algo bien importante, desde hace ya un buen tiempo para acá, está trabajando SMB versión 3 o 3.1. ¿Eso por qué es importante? Porque me permite hacer esto que acabo de mencionar, de manejar unidades, carpetas compartidas, no solamente en el ecosistema Windows, sino también poderlo hacer en Linux o en Mac OS, ¿correcto? Entonces, ahí está la opción. ¿Cuándo lo queremos utilizar? Cuando nosotros queremos que una aplicación existente podamos migrarla a la nube, que utilice algún sistema de almacenamiento local de archivos sin que tengamos que modificar la aplicación. Me explico. No sé, la aplicación, por ejemplo, lee unos archivos que están en la unidad F, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, pretendo migrarla a la nube, posiblemente esa unidad no la va a tener disponible. Entonces, la alternativa podría ser utilizar Azure Files para disponer de esa unidad y digamos que ese proceso sea mucho más transparente, ¿correcto? Cuando nosotros queremos reemplazar o complementar, por ejemplo, un servicio de file server que nosotros tengamos de manera local, aquí viene muy bien, tiene esas características, por supuesto, ¿correcto? O cuando nosotros deseemos directamente hacer que el almacenamiento de nuestros desarrollos
básicamente tengan una utilidad allí, más allá de un entorno local, sino que también se puedan comportar en un escenario virtual y, por supuesto, compartir información. Allí, por supuesto, también tiene cabida este contexto de Azure Files. Esos son, señores, entonces los diferentes escenarios que tenemos cuando hablamos tanto de Blob Storage como de Azure Files, que es el nuevo nombre que tiene este servicio, ¿correcto? Ambos guardan, nos permiten almacenar archivos, tanto planos como binarios, pero pues cada uno tiene unas características muy particulares. Quiero aprovechar estos minutos restantes que tenemos para hacer una pequeña demostración frente a cómo es el proceso de aprovisionamiento de este servicio. Entonces voy a pasar esto por acá. Aquí tenemos nuestro portal de Azure y sobre este portal de Azure vamos a aprovisionar aquí en vivo y en directo una cuenta de almacenamiento directamente. Entonces aquí vamos a dar clic en crear, ahí le acabé de dar clic. Esperemos a que nos cargue el formulario de creación de recursos en Azure. Aquí ya está. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veamos mucho mejor. El grupo de recursos vamos a crear aquí directamente. Siempre va a ser necesario que estos recursos estén asociados a un grupo de recursos. Entonces vamos a ubicarle aquí LiveGraph. Ahí está el nombre de nuestro grupo de recursos. Vamos a definirle un nombre de nuestra cuenta de almacenamiento. Entonces va a ser también LiveGraph Demo. Esperemos que esté disponible. Sí, ahí está disponible. La localización, vamos a escoger para esta localización East US, ¿sí? Recuerden que la localización debería estar acorde a el lugar donde se va a estar utilizando nuestra información, ¿correcto? Es muy importante, pues, con el fin de sacar el mejor provecho de ese tema. Y ojo, porque no solamente es la localización más cercana, sino que hay que considerar el tema de conectividad, ¿correcto? Sobre todo países aquí en Latinoamérica, donde tenemos, bueno, aún no está la de México, tenemos una región aparentemente y sobre el papel más cercana, que es la del sur de Brasil, pero ojo, porque no en todos los casos nos representa la mejor opción en términos de latencia, ni en costos, pilas. Entonces, desempeño, vamos a escoger aquí un desempeño estándar, vamos a escoger para este pequeño ejemplo un storage versión 2 de propósito general. Esto nos va a permitir poder trabajar tanto con Blob como con Files y las otras dos alternativas que nos ofrece Storage. Recuerden, al comienzo de la sesión la mencionábamos, almacenamiento tipo tabla y de queue. Bien, vamos a, en este escenario, fíjense, quiero escoger una opción de replicación, esta, Read Access, Georedundant Storage, o sea, RAGRS. Recuerden que esta me da 6 copias de mi información, 3 en la región principal y otras 3 en una región par, en una región secundaria. Y como es RA, me va a dar un segundo endpoint para que yo pueda consultar la información a través de ese segundo endpoint. Aquí tengo la opción de escoger la capa de acceso. Para esta configuración que he seleccionado hasta acá, me permite escoger capa cool o hot, pero ojo, esta va a ser la opción por defecto. Es decir, cada vez que yo cargue un nuevo archivo, por defecto, si no especifico nada, va a quedar en la opción que yo escoja en este punto. No quiere decir que yo no la pueda cambiar. Y la especificación de la capa de acceso no se hace para toda la cuenta de almacenamiento, sino que se hace a nivel individual, es decir, por archivo. Vamos a dejarla que por defecto llegue a la capa hot. Luego me solicita información de networking, ¿sí? Donde yo puedo empezar a especificar o a cerrar, y esto es parte del tema de seguridad también, cómo va a ser accedida a mi información. Para este ejemplo lo vamos a dejar de manera pública, un public endpoint, no lo quiero segmentar, dejémoslo aquí por defecto. En términos de protección de datos, yo puedo habilitarle, por ejemplo, característica como un soft delete que me va a permitir que, a pesar de que yo borre el archivo, este archivo se conserve por un tiempo adicional. Piensen ustedes, por ejemplo, en una papelera de reciclaje, que yo borro el archivo y va a una papelera y allí va a estar un tiempo. Esa característica la tenemos aquí, voy a dejarla aquí habilitada, ¿correcto? Y la puedo habilitar tanto para Blob como para FileShare. Lo mismo ocurre en el FileShare. Si algún usuario de pronto por error borra un archivo, pues, y está habilitada esta opción de soft delete, el archivo va a ir a esa papelera por el tiempo que nosotros determinemos. Puede tener desde un día hasta 365 días como tiempo máximo después de que el archivo sea borrado, para que conserve su disponibilidad. Aquí en opciones avanzadas vamos a encontrar, por ejemplo, si nosotros queremos permitir el acceso público a nuestro Blob o no. Si está deshabilitado, pues necesariamente va a requerir de un token SAS, ¿correcto? No vamos a cambiar ninguna de estas opciones.
etiquetas que están disponibles para todos los recursos en Azure, que nos va a permitir identificarlos de una manera muy fácil y va a ser muy recomendada, por ejemplo, para segmentar costos de recursos, por ejemplo, en términos de facturación. Y finalmente un Review and Create que nos va a dar un resumen de lo que nosotros acabamos de seleccionar. Aquí vamos a dar clic de una vez en crear para que directamente tengamos ya listo nuestro aprovisionamiento de nuestra cuenta de almacenamiento. Lo que realmente se aprovisiona en principio es que una cuenta de almacenamiento. Ya sobre esta cuenta de almacenamiento, una vez creada, una vez desplegada, vamos a tener la posibilidad de empezar a crear contenedores, así se denominan, que no tienen nada que ver con Docker, con Kubernetes, nada de eso, no. Containers, que si quieren una definición fácil y rápida de contenedores aquí dentro de Storage, podríamos asociarla a, por ejemplo, un folder, una carpeta, ¿correcto? Para hacerlo más simple. Bien, aquí ya tenemos aprovisionado nuestro recurso que acabamos de crear, se llama la cuenta de almacenamiento LightApp Demo, y aquí tenemos dos opciones claves para nosotros. Fíjense, aquí están las 4 alternativas que nos ofrece de forma directa Storage, que son containers. En containers vamos a encontrar los blobs, que son File Share, Azure Files, almacenamiento tipo tabla, y por acá detrás mío, almacenamiento de colas de mensajes. Vamos a crear un contenedor aquí muy rápidamente, entonces damos clic aquí en Container. Esto lo estoy haciendo gráficamente, pero en la práctica ya esta parte normalmente la hacemos, por ejemplo, desde una aplicación o un servicio, ¿correcto? Entonces, esto es para ilustrarlo cómo sería el comportamiento. Voy a crear aquí un contenedor y voy a decirle aquí presentación, ¿listo? Y aquí yo tengo, bueno, solamente puedo utilizar, fíjense, letras minúsculas para el nombre de mi contenedor. Entonces, presentación, eso es lo que nos dice ese avisito que salió allí en color rojo. A nivel de acceso, en este caso, puedo permitir un acceso público, ¿sí? O privado. Privado, solamente las personas que estén autorizadas o que tengan un token SAS para consultarlo, o puedo dar un acceso anónimo solamente al archivo o un acceso anónimo al contenedor para poder listar la información que está allí, por supuesto, a los archivos. Voy a dejarlo acá de manera abierta a todo el contenedor, ¿de acuerdo? De forma anónima. Aquí en las opciones avanzadas vamos a tener la opción de definir un alcance de cifrado que no aplica para este caso. Vamos a dejarlo aquí por defecto. Creamos nuestro contenedor. Aquí ya está, presentación. Ya está creado, ¿de acuerdo? Nivel de acceso, todo el contenedor. Es decir, si una persona tiene este endpoint, ya va a poder consultar, por supuesto, el contenido que está dentro de este contenedor que se llama presentación. Si doy clic en este contenedor, ya aquí nos listarían los archivos que nosotros tengamos cargados en este instante. Voy a hacer un proceso de carga de un archivo, acá, manualmente. Vamos a localizar acá un archivo que tengamos localmente aquí en nuestro escritorio. Yo creo que podría ser, si aquí sobre imágenes, vamos a cargar, por ejemplo, vamos aquí al más reciente, podría ser, por ejemplo, perdón, un segundito. Creo que por aquí tenemos alguno que nos pueda facilitar. Este que es la invitación al evento, a este evento, ¿de acuerdo? Entonces, damos clic en bueno, aquí en las opciones avanzadas tenemos la posibilidad de escoger qué mecanismo vamos a estar utilizando. Recuerden que hasta acá escogimos el contenedor, pero no hemos indicado si queremos trabajar en bloque, tipo página, append. Entonces, aquí es donde lo podemos escoger. En este caso, que lo estoy haciendo de manera gráfica. Insisto, en esto mismo lo podemos hacer vía PowerShell, vía Azure CLI o vía SDK o vía API directamente, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, es un archivo de imagen. Voy a cargarlo en la modalidad en bloque. Puedo definir el tamaño de cada bloque. En este caso, creo que perfectamente 4 megabytes está bien. No es un archivo muy grande, correcto. Pero puedo decidir un tamaño de bloque más pequeño o más grande, dependiendo de las necesidades. Fíjense la capa de almacenamiento. Aquí podemos escoger Hot, Cool o Archive para este archivo. Estas capas se definen por archivo, insisto. Vamos a dejar en la opción predeterminada y simplemente le voy a decir aquí Upload. En este momento mi archivo se está cargando, aquí ya lo visualizamos, el resultado de ese proceso de carga, aquí ya lo tenemos listo. Y lo interesante es que para este archivo nosotros vamos a tener una dirección de acceso, ¿correcto? Que es este endpoint inicial. Entonces, si nosotros copiamos este endpoint que está acá, ¿de acuerdo? Ya la persona que tenga esta ruta, voy a copiarlo acá, en esta URL, ahí está, como no tiene ningún tipo de seguridad, está abierto, pues directamente
se va a consumir nuestro archivo. Fíjense que tomamos la ruta directamente de nuestro blob storage. Ustedes dirán, hey, pero cualquiera que tenga la ruta va a tener acceso al archivo. Eso depende de las opciones de configuración que nosotros decidamos. Recuerden que cuando creamos el contenedor, yo seleccioné público, acceso anónimo, ahí está. Si hubiese escogido la opción privada, ya este link deja de estar disponible. De hecho, en cualquier momento puedo cambiar el nivel de acceso de mi contenedor si así lo deseo. Y en ese caso, tendría que manejarlo por permisos, bien sea a través de la llave de la cuenta de almacenamiento, bien sea con permisos directos o a través de un token SaaS. Son las diferentes alternativas que nosotros tenemos dentro de este servicio para manejar lo concerniente a la parte de seguridad. Bueno, señores, ahí tenemos la creación de un archivo dentro de este servicio de almacenamiento dentro de Blob Storage. La opción de file, básicamente lo que nos permite adicionalmente es esencialmente tener la posibilidad de poder mapear esa unidad y para eso directamente el portal o Azure nos da las indicaciones igual que nosotros debemos seguir para crear esa unidad de red dentro de los diferentes sistemas, bien sea Windows, Linux, Mac OS, debido a que utiliza el protocolo SMB. Señores, esto ha sido básicamente nuestra presentación en el día de hoy. No me queda más sino darles las gracias por su participación, por su atención el día de hoy y por supuesto, antes de irme en esta charla de cierre, ya vienen las intervenciones finales globales del evento. Invitarlos nuevamente, aún están abiertos, el tema de las donaciones, muy importante que apoyemos esta causa en soporte, en apoyo a la UNICEF. Entonces, nada, ahí está el código QR, pueden ingresar a la página 2020.net/lightup, los dos primeros 20 en número, el tercero sí en texto, y nada, totalmente, por supuesto, invitados. Y nuevamente, pues, unas gracias a los patrocinadores que hicieron posible llevar a cabo este evento. A todos ustedes, de nuevo, muchísimas gracias, muy amables y hasta una próxima oportunidad. Gracias.